Hola a todos y bienvenidos al quinto capítulo de este tutorial sobre microcontroladores. Hoy vamos a ver cómo utilizar un sensor NTC. En este caso lo tengo acá. Este en particular viene así preparado para sumergir o para medir en exteriores, pero tranquilamente con lo aprendido acá pueden hacer un circuito con un NTC común. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a ver cómo acondicionar la salida de un sensor analógico. En este caso elegí uno que es bastante difícil de usar, un NTC, que nos da una salida resistiva, es decir, nos da un valor de una resistencia. Directamente no es posible leer el valor de una resistencia con el Arduino, pero si lo usamos con un divisor de resistivo y ponemos un poco de fórmulas matemáticas, podemos obtener el valor y a partir de ese valor podemos calcular la temperatura. También vamos a ver cómo ajustar el ADC para la entrada requerida. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Quiere decir que eh, vamos a usar el voltaje de referencia menor y vamos a ajustar el ADC para usar la referencia externa. Es algo que no vimos en la clase anterior. Vamos a ver cómo convertir las lecturas en una información útil, porque obviamente el valor de resistencia del NTC no nos dice absolutamente nada. Tenemos que convertirlo con una especie de equivalencia que va a tener el NTC en un valor de temperatura. Y bueno, todo esto lo vamos a sacar por la salida del monitor serial de Arduino. ¿Qué es el monitor? ¿Qué es la salida serial? Es un puerto serie como el que tenían las computadoras. Y por acá podemos e- enviar información desde el Arduino y recibir también información en el Arduino. Hoy vamos a ver cómo enviar y cómo usar la consola de Arduino para hacer debugging. Es muy útil esta consola porque podemos ver valores que de otra manera, ¿cómo haríamos para sacar esos valores? Conectar un display, poner... No, lo más fácil es usar la consola serial. Esta consola sirve para debugging y para producción, quiere decir que podemos usarla tanto para desarrollar nuestro programa como para comunicarnos con dispositivos seriales, por ejemplo, una impresora serial. Con lo que vamos a aprender en este capítulo, que yo les voy a enseñar cómo leer un sensor resistivo, ustedes muy tranquilamente podrían fabricar una balanza como las que hay en el supermercado que pesan, por ejemplo, uno va y compra 1 kilo de manzanas y nos imprimen las etiquetas con el precio. Sería muy fácil de hacerlo utilizando la salida analógica, una, un, una- un sensor de peso, un sensor de balanza, strain gauge se llama el sensor, es un sensor de deformación que sirve para medir peso. Y con la salida analógica, con la salida serial, perdón, podrían conectar esto a una impresora serial e imprimir directamente las etiquetas. O, ¿por qué no? Podrían también hacer un sensor, un data logging con Arduino, un programa que reciba estas señales del puerto serie y las almacene en la computadora y, por ejemplo, tener un registro diario de temperaturas. Por ejemplo, loguear la temperatura cada 5 minutos y hacer al final del día un gráfico con las temperaturas del día. Bueno, vamos a hablar entonces de la salida serial. En el Arduino Uno tenemos una sola salida serial y está disponible tanto en los pines digitales 0 y 1 como en el puerto USB. ¿Qué quiere decir esto? El puerto USB de Arduino emula ser un puerto serie y además está conectado a los puertos 0 y 1 de Arduino. Así que lo que vea este puerto serie USB lo va a ver también el Arduino en los pines 1 y 0. Entonces, si conectáramos algún dispositivo o puerto serie, en el puerto serie la PC también sería capaz de hablar con este dispositivo. Podemos acceder a este puerto serie del Arduino por USB, como ya dijimos, o a través de los puertos salida digitales 0 y 1, eh, que podemos conectar directamente con dispositivos seriales, como sea el puerto serie de una PC, el puerto serie de una impresora, o incluso con otro Arduino, con otro microcontrolador. Eh, una cosa a tener en cuenta que esta salida es serial, pero no es RS232,
Si queremos conectar a un puerto serie RS232 necesitamos un adaptador de niveles porque RS232 se maneja con señales de -12 y +12 volts y el puerto de Arduino se maneja con 0 y 5. Pero existen muchas soluciones en el mercado, por ejemplo el clásico MAX 232 nos convierte la salida esta en una salida serial y funciona sin ningún tipo de problemas. ¿Cuáles son los comandos para utilizar el puerto serial Arduino? Tenemos que acceder a través del objeto serial. Según la placa que tengamos, tenemos más de un serial. En el caso del curso este estamos viendo con el Arduino 1 y tenemos un solo serial, pero si tienen el Due, el Leonardo y el Arduinos más potentes, estos tienen 2, 3, 4 puertos serie y se llaman serial 1, serial 2. Para utilizar estos puertos lo que hay que poner primero que nada en la sección de inicialización de nuestro programa es serial.begin que toma como parámetro la velocidad. La velocidad es la velocidad de un puerto serie normal está expresado en bits por segundo o en baudios y generalmente son velocidades como 300, 1200, 2400, 4800, 9600 hasta 115200 son las velocidades estándar. Para escribir al puerto serie vamos a usar serial.print o serial.println. Los dos hacen lo mismo salvo que println al final de la cadena agrega o simula apretar la tecla enter para que los caracteres salgan uno, o sea las líneas salgan una abajo de la otra. Pero si queremos imprimir distintas partes una por una al lado de la otra, vamos a usar serial.print. Para la lectura es un poco más difícil, acá no la vamos a ver, pero les cuento cómo se usa. Tienen la función serial.available que nos indica cuántos caracteres hay recibidos pendientes de procesar y serial.read que nos devuelve el primer carácter disponible. Ejemplo de lectura de un sensor analógico. Vamos a ver cómo leer un sensor analógico, en este caso un NTC. Un NTC, para el que no lo sabe, es un tipo de termistor con un coeficiente de temperatura negativo. Es decir, que a medida que sube la temperatura, baja su resistencia. Lo que vamos a aprender acá sirve para cualquier tipo de sensor. Algunos son más o menos complejos de utilizar. El circuito con el NTC que vamos a ver acá es el más sencillo, es un divisor resistivo. Hay otras formas de leerlo con circuitos que acondicionan la entrada para NTC y nos dan una salida serial, digital, incluso lista para leer con el microcontrolador. Hay otros circuitos que leen, que me dan una salida lineal a partir del NTC, eso es una cosa importante. El NTC no me da una salida lineal. Ya veremos un poco más esto cuando realicemos los cálculos. Entonces vamos a necesitar el NTC y una resistencia fija. Idealmente vamos a estar usando una resistencia tipo metal film como esta. Son estas de color azul. Esta en particular es del 1%. Si no tienen del 1% no importa. Con que la midan con un multímetro, con un ómetro bueno, puede ser que obtengan un valor aceptable porque el valor de la resistencia no es crítico. La ventaja de la resistencia de metal film es que no ve variada su resistividad con la temperatura. Características del NTC. Bueno, vamos a hablar de qué hace al NTC un NTC. Lo mejor sería que tengan la hoja de datos del NTC donde vamos a obtener los parámetros. La resistencia nominal y la temperatura nominal son dos parámetros que van juntos. Un NTC se especifica normalmente en una resistencia de 10 kiloohms a 25 grados centígrados. También hay NTCs que están especificados, por ejemplo, en 100 kiloohms a 25 grados centígrados. Este parámetro es fácil de leer, solamente hay que agarrar un multímetro y leer el valor. Y si estamos en una temperatura cerca de los 25 grados, una temperatura ambiente de 30, 28 grados y vemos que estamos cerca de los 10K, 8K, 12K, entonces podemos decir que es un NTC de 10K a 25 grados centígrados.
Después necesitamos saber el factor beta. Podemos calcular el valor beta a partir de dos puntos de medición. Si tenemos dos temperaturas precisas, podemos tener hacer unos cálculos y obtener el beta. El tema es que por ahí es difícil conseguir dos mediciones precisas. Algunos dicen que el agua hierve a 100 grados centígrados. Sí, pero esto es cierto solo a nivel del mar. Yo acá estoy a 55 metros del nivel del mar y puedo, con cierto grado de error, aceptar que el agua hierve a 100 grados. Pero los que nos están mirando desde La Paz, Bolivia, allá arriba, el agua hierve a 87 grados. Así que no es un número que puedan utilizar a menos que estén compensando por altura. Vamos a ver primero que nada el datasheet para corroborar los valores. Esta es la sonda que estoy usando, es la NTC 015WP00. Estos números indican que es IP65, es decir, que tiene protección, esto puede ser sumergido. 50T105, eso es el rango de operación que esta sonda es capaz de medir de menos 50 a 105 grados. Así que vamos a ver las características de este NTC. Dice que puede ser operado de 50 a 105 grados. El sensor es un NTC de 10 kiloohms más menos 1% a 25 grados centígrados. Ahora vamos a ver las fórmulas que vamos a utilizar para todo esto. La primera de todas es el valor del voltaje leído. El valor, lo vimos en la clase anterior, se lee con la lectura de la DC sobre 1023 por el voltaje nominal. ¿Qué quiere decir esto? Porque 1023, recordemos que la resolución es 10 bits, 2 a la 10, que es 1024 menos 1, y el voltaje nominal va a ser 3,3 volt. Ya veremos por qué vamos a usar la salida de 3,3 volt de Arduino y no la de 5. La segunda fórmula es la que nos da la resistividad del NTC en la temperatura actual, que es el voltaje leído desde el conversor analógico digital por el voltaje de la resistencia fija. Como vimos en el circuito anterior, es un divisor resistido con una resistencia fija que va al positivo y el NTC que va al negativo. Así que, como vemos, este es el circuito que vamos a utilizar. Tenemos una resistencia fija conectada al positivo y un NTC que va a masa. Y la medición la vamos a realizar acá. Esta sería RF. Así que esto es muy fácil de entender. Entonces, este es el RT, es el valor obtenido de la lectura, que es el voltaje leído en el paso anterior por RF sobre el voltaje menos el voltaje nominal. Todo esto multiplicado por menos 1. Atención que hay un signo menos acá adelante, porque si no esta resistencia nos va a dar como un número negativo y nos va a dar cualquier cosa el resto del cálculo. Y bueno, una vez obtenida la resistencia, el valor actual de resistencia, vamos a calcular la temperatura a partir de la resistencia. La fórmula es 1 sobre T0. T0 es la temperatura nominal del NTC, que es 25 grados, pero lo expresamos en kelvins, o sea, sería 273,15 más 25, es 298,15 T0. Más logaritmo natural de RT sobre R0. RT es el valor leído y R0 es el valor del termistor nominal, o sea, 10.000 ohms. Todo esto sobre beta, que es el factor que ya vimos anteriormente, y todo esto menos 273,15 para convertirlo a grados centígrados. Como les dije en el capítulo anterior, no hace falta pasar a volts si no estamos leyendo volts. Así que otra forma de obtener el valor de resistencia del termistor es directamente la lectura del ADC por la resistencia fija sobre la lectura del ADC
menos 1023. Todo esto multiplicado por menos 1. Con esta fórmula vamos a obtener directamente el valor y lo vamos a demostrar en el programa de Arduino y vamos a ver que los valores calculados con esta fórmula nos dan el mismo valor que pasando en el medio por el voltaje. Ahora vamos a ver la demostración de todas estas fórmulas en una hoja de datos en una hoja de Excel que hice, que también va a estar disponible para descargar en la descripción, que tiene esta información. Tenemos, primero es el valor del NTC, como dijimos es 273 más 25, acá estamos redondeando, 3435 que es el beta, RA que es la resistencia fija, que en este caso elegí 8210 ohms, R0 que es la resistencia del NTC y el voltaje de la fuente que vamos a usar 3,3 volts. Para dibujar este gráfico lo que usé fue todos los valores posibles de ADC. Como ven, va de 0 hasta 1023. Y vamos a... tenemos acá el valor medido de voltaje calculado y a partir de este valor de voltaje la resistencia medida. Acá tenemos estos valores repetidos porque una me calcula la fórmula a partir del voltaje medido y la otra me calcula el valor directamente a partir de la lectura del ADC. Esto es para demostrar que es posible calcular de cualquiera de las dos maneras. Y una vez obtenida la resistencia, con esta fórmula acá de esta columna, usando los cálculos que vimos antes, vemos cómo calculamos el valor de temperatura para este caso particular. Graficando acá, podemos ver algo interesante, que es una característica del NTC, que es esta respuesta es lineal solamente en este sector. Cuando el valor es entre 777 más o menos que está acá y entre 327, solamente en este rango es relativamente lineal la respuesta y acá vamos a tener mayor precisión. Pero a medida que nos acercamos a los extremos, los valores se van alejando cada vez más. Por ejemplo, la medición en el ADC de 0 es infinito. Al 1 da 500. La otra da 400, 350. Ven que acá tenemos 100 grados de diferencia entre una medición y la otra. Acá tenemos 50, acá tenemos 20 y así se va achicando la diferencia rápidamente hasta llegar a todo este sector donde la temperatura va saltando de acá, va saltando a 0,3 grados y seguimos bajando y en esta zona ya la temperatura es mucho más, tenemos mucho más resolución porque vamos saltando de 43,97, 85, 7, como ven es 43,9, 8, 7, 6, 4. Prácticamente tenemos 0,1 grados de resolución por cada salto del ADC. Hasta que nos vamos sobre el final y nuevamente las lecturas empiezan a saltar cada vez más. 59, 60, 62, 64 y así. Hasta que en un momento esto da división por cero. Es decir, no podemos usar ni el valor extremo de 1023 ni el valor extremo de 0. Que de cualquier manera no importa porque no podemos utilizar estos valores. Es muy poco preciso nuestro medidor. Pero para medir entre valores entre 777 y 222 en este caso nos sirve. ¿Y a qué valores nos referimos? Bueno, ahí podemos ver que cuando estamos midiendo 226, el valor de temperatura es 68,14. Y cuando estemos leyendo 777, el valor va a ser 2,36 grados. Así que, ¿cómo hacemos para ajustar esto? Con esta resistencia que está acá. Si cambiamos el valor de esta resistencia, acá yo tengo una de 8210, vamos a poner el otro valor que tengo que es una de 2000. Miren lo que pasa con el gráfico. Se movieron todos los valores y ahora puedo leer aproximadamente desde 113 grados hasta, por ejemplo, 35 grados con bastante buena resolución.
¿Cómo verificamos entonces que los cálculos estén bien? Vamos a ir hasta el valor de resistencia que sea 10.000, que es el mismo R0. Y cuando estamos en el valor 10.000, vamos a ver qué cálculo nos da. No tenemos un valor de 10.000, pero los más cerca son 9.965 y 10.035, que son más o menos 25 grados centígrados. Esto está perfecto porque el, el NTC, como dijimos antes, es 10 kiloohms a 25 grados centígrados. Ahora vamos a realizar una medición sobre nuestro NTC para ver si nuestra tabla coincide con la temperatura ambiente, o mejor dicho, para medir la temperatura ambiente en este momento. Bueno, con el multímetro colocado en ohms, vamos a proceder a leer el NTC y vamos a saber qué temperatura hace acá mismo en este momento. Voy a colocarlo acá en el protoboard para que sea más fácil. Nos está diciendo que el valor de resistencia actual es 9,21 kiloohms. Entonces vamos a ir a nuestra tabla y donde dice, tenemos dos valores posibles, 9.180 y 9.242, que nos dan una temperatura aproximada de entre 27,2 y 27 grados centígrados. Podríamos calcular, pero esto es una muy buena aproximación. Ahora, podríamos comparar esto con, como dije, el agua hirviendo, como dije antes, el agua, el punto triple del agua, pero en realidad existe una forma que todos podemos calcular con muy buena precisión y es medir la temperatura del cuerpo humano. El cuerpo humano varía, la temperatura corporal varía de una persona a la otra, pero generalmente en una persona sana la temperatura va a ser alrededor de 36 grados y medio. Así que en este momento me puse en NTC debajo de la axila y vamos a esperar unos minutos a que tome temperatura y vamos a medir el valor real y compararlo con la tabla, a ver si tiene sentido. Esto por supuesto es una aproximación y no es un valor exacto. Bueno, parece que la temperatura se estabilizó alrededor de 6.600 ohms, así que vamos a ver qué dice la tabla para ese valor. Lo más aproximado que tenemos es 6.525, que da una temperatura de 36,46 grados. 6.561 nos daría una temperatura de 36,31 grados. Bueno, aparentemente y suponiendo que yo esté sano, todos los cálculos de mi tabla están dando correctamente. Me indica que la temperatura es 36,3 a 36,4. Es la temperatura razonable. 36,6 es la exacta. Nos dio un valor de 6.600 ohms. Así que si suponiendo que el termistor está correctamente calibrado, que el tester es preciso y que hice bien los cálculos, efectivamente mi temperatura en este momento es 36 grados. ¿Qué podemos hacer entonces con los valores leídos? Porque les mostré un Excel con todos los valores y les mostré las fórmulas que fueron cargadas en el Excel. Acá tenemos dos opciones. O podemos calcular todos los valores cada vez, es decir, leer y aplicar toda la fórmula en Arduino, que puede, el Arduino tiene los comandos necesarios para esto, pero esta opción
puede ser más lenta, ya que se deben realizar múltiples operaciones de coma flotante. Es decir, si tenemos que calcular valores muy rápidamente, quizá nos convenga la segunda opción. Pero es la opción que menos memoria de programa consume. Eso sí, consume más memoria RAM, porque la memoria del Arduino se está utilizando para realizar cálculos. La segunda opción es precalcular todos los valores y guardarlos en la memoria ROM. ¿A qué me refiero por memoria ROM? Un microcontrolador tiene dos memorias, la RAM y la ROM. La ROM es la memoria de programa donde se almacena un programa, pero también podemos guardar determinados valores en esta memoria. Esto puede ser más rápido a veces, porque si son fórmulas muy complejas, podemos precalcular todo y leer de esta tabla. Esto es un estudio que hay que hacer y decir si me sobra espacio pero necesito velocidad o al revés. Sirve para cuando necesitamos responder muy rápido o a veces no conocemos la fórmula o es una fórmula muy compleja que no se puede obtener directamente con cálculos sencillos. Así que almacenar la tabla también es una opción válida. Para alimentar el circuito, antes que nada vamos a hablar que vamos a alimentar el circuito desde la línea 3,3 volt de Arduino. ¿Por qué esto? Porque la de 5 volts viene directamente desde el puerto USB. Y el problema con esta línea es que puede tener ruido. La alimentación del USB no es particularmente limpia, porque está diseñada para circuitos digitales. Así que vamos a usar la línea de 3,3 que pasa por un regulador lineal y es mucho más estable y limpia que la de 5. Cuando tenemos sensores analógicos, nos conviene usar una línea que fue regulada por un regulador lineal. También no nos debemos olvidar de alimentar la entrada a ref, la referencia analógica, por esta línea, porque si no vamos a estar midiendo de 0 a 5 y nuestro circuito nunca va a llegar a 5 volts. Así que le damos una referencia de 3,3. Acá está el diagrama de conexiones, es muy fácil. Vemos que acá salimos de la línea de 3,3 y la conectamos a la resistencia fija. Y al mismo tiempo la conectamos a la entrada, a la referencia analógica. Después tenemos la línea de masa, que la conectamos a un pin del NTC. Y el otro pin del NTC va con la resistencia y a la entrada a 0 del Arduino. Es muy fácil esto. Ahora vamos a pasar entonces al código de Arduino, que se los voy a explicar porque no es obvio así a primera vista. Tenemos que cambiar los siguientes valores para utilizar este código. RF es la resistencia fija, que en este caso tenemos dos valores. El primero que vamos a usar va a ser, vamos a medir con el tester y ver precisamente este valor. El beta, que varía según el NTC que estén usando, y bueno, para el mío es 3435. Y estas son las constantes que no debería ser necesario modificar, que son T0 es 25 para 25 grados, R0 para 10 kilo ohms, BS de 3,3. Esto lo pueden modificar y vamos a ver si la modificamos ahora cuando realicemos unas mediciones sobre el circuito. Número E, esto no lo toquen porque el número E es una constante universal. Y esto es el tamaño del buffer de muestras para calcular el promedio. Ya vamos a ver qué es la ventana esta de promedio. Bueno, la primera línea que tenemos acá es include, que es como si yo copiara y pegara un archivo acá en el medio. Pero lo tengo en un archivo aparte. ¿Qué es este temptable.h? Acá está, tengo todos los valores precalculados en un solo array. Constante, float, temptable array, progmem. Progmem significa decirle a Arduino al compilador de Arduino que esto lo quiero guardado en la memoria de programas. Esto no lo puedo acceder directamente, ya vamos a ver cómo se accede. Acá tengo todos los valores de temperatura uno tras otro separados por comas.
que esto lo generé copiando y pegando de Excel y con un pequeño programita le agregué comas. Esta es la inicialización. Vamos a poner el puerto serie en 115.200. Vamos a setear la referencia analógica como external, que vamos a usar el pin arref. Y por fin tenemos el loop. Primero que nada vamos a realizar una lectura analógica del puerto A0. Con este valor lo vamos a convertir al voltaje real, que es el valor leído sobre 1023, y acá ven que pongo 1023.0. ¿Por qué pongo punto .0? Porque si yo pongo 1023 solo, el compilador interpreta que esto es un número entero. Como este ya es un número entero, si hago la división de un entero sobre un entero, el compilador por defecto me va a dar este resultado como entero. Y si yo pongo 200 dividido 1023 como entero, me da 0. Entonces yo pongo acá 1023.0 para que el compilador entienda que el valor de esta división me la tiene que dar como un valor de coma flotante. Y lo multiplico por BS, que es, como vimos antes, 3,3 volts. Con esto obtenemos el valor de voltaje. ¿Y por qué lo hacemos esto? Para debugging, porque esto vamos a corroborar que estos valores sean correctos con el tester sobre la placa. Ahora tenemos que convertir el valor a resistencia. ¿Cómo se hace esto? Es RT es igual a menos B por RF sobre, es la fórmula 2 que vimos. Y acá tenemos la segunda opción para convertir sin pasar por este paso intermedio acá, que directamente leemos el valor ADC y lo multiplicamos por el valor de resistencia, etc. Y acá calculamos el valor de la temperatura. Acá lo que van a notar es que estoy usando log y yo les había dicho logaritmo natural. Bueno, Arduino no tiene logaritmo natural, pero tiene log, y una propiedad de los logaritmos es que se puede obtener el logaritmo natural dividiendo el logaritmo en base 10 por el logaritmo de e. El logaritmo en base 10 de lo que quiero sobre el logaritmo en base 10 del número e. Por eso definimos el número e acá arriba, 2.71828. Hago todo este cálculo y ahora en la versión en t tengo guardado el valor calculado de la temperatura. Además, en este programa vamos a tener los datos precalculados. Para leer esto necesito usar la función pgm-readFloat, que quiere decir leer un valor flotante desde memoria de programas. Esto es un puntero, debo castearlo a un float. Estos son ya cosas más bien del lenguaje C, así que si necesitan aprender un poco más del lenguaje C, les recomiendo que busquen en internet porque yo no sé tanto C como para enseñarles, pero suficiente para hacer programas en Arduino. Y ahora vamos a hablar de esta función window ABG, que es la ventana, pero antes vamos a mostrar qué hacemos con todos estos valores. Lo vamos a poner en serial.print. ADCval, que es el valor de la lectura, el valor de voltaje, el valor de la resistencia calculado, el valor de la resistencia calculado de la segunda forma, el valor de la temperatura calculado y el de la temperatura leído de la tabla. Y por último, el promedio que se obtiene con esta función. Acá abajo está definida la función. Lo que hace esta función es mover, esto es una ventana promedio, es decir, tomamos las últimas, en este caso 32 mediciones, y de estas 32 mediciones hacemos el promedio. No hacemos el promedio acumulativo porque nos daría un número que no es real, así que tomamos por ejemplo los últimos 32 valores y cada vez que llamamos a esta función va a correr de lugar, digamos que va a descartar el primer valor y el segundo lo va a poner en lugar de primero, el tercero lo va a poner en el segundo y así hasta dejar el último espacio libre y ahí va a poner el valor actual. Además, mientras hace todo esto, va sumando el valor de cada uno de los pasos, excepto el primero, y lo pone en una variable que al final la divide por el largo, o sea, saca el promedio de las últimas 32 mediciones. Así que ahora lo que vamos a hacer es, por fin, programa, subir, esto se va a compilar y lo vamos a subir al Arduino.
Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir el monitor serial para ver cómo se hace esto. Acá arriba tenemos los datos que estamos leyendo en este momento. ¿Qué estaremos leyendo acá de todo esto? Tenemos un ADC 505, 506 y dice que el voltaje es entre 1,6 y 1,63, 1,64 volts. Así que vamos, primero que nada, a medir el voltaje obtenido. Ponemos el multímetro en la escala de volts y la punta del multímetro en la masa y en el punto medio. Exactamente tenemos el valor correcto, que es 1,63 volts. Y de ahora nos está diciendo que la resistencia medida es 1940 ohms. ¿Por qué nos está diciendo ese número si sabemos que no es así? Bueno, acá lo que está pasando es que probablemente esté mal nuestra resistencia fija. Así que vamos a medir el valor de la resistencia fija que estamos usando. Ponemos en ohms. Y es 8210 ohms. Así que vamos a volver a nuestro circuito. Antes que nada la voy a volver a conectar. Y vamos a verificar. Ajá, acá estaba mal este valor. Es 2008. Tengo la resistencia de 2008 y tengo la de 8210. Vamos a cambiar primero acá. 8210. Programa. Subir. Y vamos a esperar el monitor serial. Y ahora sí nos está diciendo que la temperatura medida es 30 grados centígrados, casi 31. Y la resistencia medida es 8000 ohms. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a desconectar por un momento el NTC. Estamos en la escala de ohms. Nos dice el tester que estamos midiendo 8050 ohms, 8.06 kilo ohms. Comparando, sí, podemos decir que es bastante aproximado el valor. 8.03 nos está dando. Con lo que, como vemos, es bastante aceptable este valor. Los cálculos están bien. Pero miren lo que nos dice acá. La temperatura de la tabla es 75 grados y la temperatura esta es 30 grados. ¿Por qué nos dice esto? Bueno, este es el problema de las tablas. Acá yo cambié este valor por 8210, pero la tabla estaba calculada con una resistencia, con esta resistencia de 2000 ohms al 1%, que midiéndola con el tester, mide 2.007 kilo ohms, o sea 2007 ohms. Vamos a poner el valor nuevamente, 2008 porque era el valor con el cual yo había calculado la tabla. Vamos a cambiar esta resistencia acá. Y vamos a volver a subir el programa al Arduino. Y como vemos ahora los valores coinciden. Acá en Auto Scroll vamos a desactivar. Y vemos por ejemplo que el ADC nos está midiendo 819. Esto equivale a 2,64 volts. La resistencia medida es 8061 ohms. Habíamos visto que era 8.06 la lectura, así que esto es correcto. Y la temperatura calculada es 30,68 grados centígrados. Y la de la tabla es
30,68. Esta tabla precalculada a veces puede tener una pequeña discrepancia como pasa acá, 30,85 versus 30,84, porque el Arduino está haciendo las operaciones en coma flotante con un tamaño de palabra que puede ser más chico que Excel. Excel tiene más memoria disponible y más CPU, hace los cálculos con más precisión. No importa esto porque la precisión del NTC es menor que la del Arduino. Y acá tenemos la columna promedio, que como vemos, este número acá está variable, pero el promedio se mantiene estable, 31,71, 30,71, 30,72. Podríamos decir que el promedio es 30,7 grados en este momento. Y bueno, espero les haya servido. Esto es una cosa que se me ocurrió para enseñarles cómo hacer toda la secuencia que uno tiene que hacer para condicionar un sensor, para leer resistencia, para aplicar matemática en Arduino y para obtener todos estos valores a una salida. Pueden utilizar, si quieren esto, no hace falta que tengan un NTC. Pueden leer una resistencia fija. Es más, vamos a demostrarlo. Vamos a habilitar de nuevo Auto Scroll y voy a desconectar acá mi NTC. Miren, conecté la resistencia y ahora me está diciendo que la medición es 8211. Habíamos medido con el multímetro esta resistencia y el valor que nos dio fue 8210. Así que está perfecto. Con esto se pueden hacer tranquilamente un multímetro con su Arduino. Ya saben cómo hacer para medir resistencias. No hace falta que tengan un NTC. Con el Arduino, el código que les dejo y dos resistencias ya pueden empezar a hacer pruebas. Lo único que van a estar limitados en el rango de resistencia. Así que les recomiendo que se consigan varias resistencias fijas y empiecen a probar cambiándolas a ver qué pasa. Y si consiguen un NTC, mejor. Calíbrenlo, pónganlo en agua hirviendo, pónganlo en hielo con sal. Investiguen qué es el punto triple del agua y empiecen a hacer experimentos. Así van a poder aprender y va a ser mucho más divertido que andar simplemente mirando un video. Bueno, espero les haya servido. Como siempre les pido que me dejen comentarios positivos, negativos, qué se puede mejorar. Si les gustó el video le dan manito arriba. Si son nuevos al canal se pueden suscribir. Si ya están suscritos, por favor les pido que promocionen el canal porque así me ayudan a... Y bueno, los espero en el próximo capítulo que todavía no sé de qué va a ser, pero como siempre va a ser, espero, muy interesante para ustedes. Hasta la próxima, muchas gracias.